Bienvenidos a este primer episodio de Comunicación en Acción. Soy María Luisa Braña, alumna de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de San Isidro, y este podcast se realiza en el marco de la materia Producción de Radio de la profesora Trinidad Llambías, y hoy estamos con un invitado al que admiro profundamente y además he tenido la dicha de ser su alumna. Él es Jerónimo Biderman Núñez, doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Austral, vicerrector de investigación de la Universidad de San Isidro y profesor e investigador en el campo de la ética periodística. Profe, bienvenido. Hola Luisa, bueno, muchas gracias por la invitación a este podcast, a esta herramienta de comunicación tan fabulosa que tenemos en estos días, así que nada, un gusto estar con vos. La verdad que agradecerte y es un placer para mí porque Jerónimo ha sido una de las primeras personas que me ha acercado a la Universidad de San Isidro, que me ha abierto las puertas a la Universidad de San Isidro, y debo confesar que la primera vez que escribí para buscar información y me dijeron comunicate directamente con el decano, yo pensé que nadie me iba a contestar nunca más. Y la verdad que Jerónimo me ha abierto un camino absolutamente cálido y generoso con decirle que ahora tengo el WhatsApp del decano, no solamente del decano, sino también de la decana y de profesores y del equipo. Esto de que la Universidad de San Isidro, la verdad que nos abre una puerta a un lugar absolutamente cálido, cercano, y obviamente no me pasa a mí solamente, le pasa a todos mis compañeros también, y eso la verdad que agradecerte, porque para un estudiante, y sobre todo en esta época de tanta virtualidad, tener ese contacto un poco más directo y profundo con todo el equipo de la universidad me parece que es súper importante. Así que Bueno, agradecerte por eso. No, gracias Luisa. No, a ver, nosotros una de las cosas que charlamos ahí en el equipo de trabajo de la universidad es que como cualquier institución tenemos que adaptarnos a las formas de comunicación que existen hoy en día, por eso estamos haciendo esto con vos en este momento, por eso no sé, utilizamos el WhatsApp como medio de comunicación para la vida cotidiana, laboral, profesional, el contacto con los estudiantes. ¿Pero por qué? Porque es la manera que tienen de comunicarse, digamos, todos los sub 30 seguro, la mayor parte de los sub 40 también, y te diría para arriba. Por lo menos yo soy de las personas que digo, prefiero que me mandes un WhatsApp y te lo contesto apenas puedo, antes que de pronto que me quede un mail colgado ahí, ¿no? A mí muchas veces me sorprende cuando hay gente que tiene en la casilla de mail, ¿viste? Sin leer, no sé, 434 mails, digo, Dios mío. ¿Cómo podés vivir así, no? Yo si hacer? tengo más de 10 o 12 ya entro en crisis. Así que bueno, nada, gracias Luisa. No, a vos, y la verdad la idea también de este podcast, lo que estábamos pensando era como aterrizar acciones laborales en este universo de posibilidades laborales que nos brinda la carrera de comunicación, visibilizar acciones concretas, porque muchas veces a mí me pasa esto de que es tanto lo que uno tiene para desarrollar, que a veces necesitamos como aterrizar cosas concretas, cada uno con su código, cada acción e iniciativa laboral con su código, pero la verdad que lo que yo pensaba, y necesitaba que vos estuvieras acá en esta primera entrevista, porque considero que hoy, en este mundo en el que vivimos, cualquier acción profesional, cualquier acción incluso de los estudiantes, es más, mucho mejor si uno ya como estudiante comienza a pensar sus acciones como profesionales, teniendo en cuenta siempre la responsabilidad profesional, el respeto por la diversidad cultural y la ética periodística. Por eso lo que yo necesitaba era que vos me ayudaras a que este fuera nuestro guía. Esta primera entrevista va a ser como nuestro faro, nuestro hilo conductor a lo largo de todos los episodios de esta primera temporada, porque me parece que esto es fundamental. Y entonces te pregunto, ¿qué es esto de la ética periodística?
Bueno, vos recién, Luisa, mencionabas en la presentación de la temática, mencionaste una palabra que es faro, ¿no? Bueno, para el campo de la comunicación, en realidad podríamos después meternos, si querés, en un terreno más filosófico y ver si es para el conjunto de las profesiones, pero seguro que para el campo de la comunicación en general y del periodismo en particular, la ética profesional es el faro que tiene que guiar a todos los actores que tiene esa actividad en un determinado momento. En este caso, si hablamos de ética periodística, bueno, estamos hablando de una luz, digamos, ¿no? Emitida desde un faro, que es la que tiene que ir llevando a los profesionales, que obviamente, como todo lo que nos pasa en este tiempo tan veloz, tan cambiante, tan dinámico, seguramente es un faro, la luz no la va a emitir en forma estandarizada, en forma estructurada, en forma no flexible, pero sí que tenemos que ir dentro de ese esquema de luz, ¿no? Si nos imaginamos un gran mar donde actúan los periodistas profesionales, los comunicadores profesionales, un gran mar en el medio de la noche, una noche oscura, no una noche de luna llena, sino una noche oscura. Bueno, si hay un faro que tiene una luz, nosotros sabemos que nuestro barco tiene que ir o por el medio de la luz o en ese lugar, que si después se pierde en el medio de la oscuridad, bueno, eso va a tener consecuencias. Y las consecuencias de actuar fuera del marco de la ética periodística, para el caso de los y las periodistas profesionales, son consecuencias que no solamente vive el profesional, las vive el conjunto de la comunidad, porque a diferencia de lo que pasa con muchas otras actividades, el periodismo trabaja con una materia prima que no le pertenece. La información, que es la materia prima de los comunicadores, no le pertenece a los profesionales, le pertenece al conjunto de la ciudadanía, ¿no? O sea, el periodismo profesional es el único que puede hacer real, garantizar hacer cumplible el derecho ciudadano a la información, que es un derecho humano básico como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, también está el derecho a la información. Y ese derecho no lo hace real, no lo hace posible ni Twitter, ni Facebook, ni los hashtags, lo hacen posible los periodistas profesionales. ¿Cuándo? Cuando actúan en el marco de la ética de la profesión. Así que en ese sentido me parece que la crisis de credibilidad que está viviendo hoy el periodismo, en la Argentina en particular, pero también en otros lugares, pero veamos el caso argentino, está habiendo una profunda crisis de credibilidad. La carretera de salida para recuperar la confianza, la carretera de salida de la crisis, para recuperar la confianza de la comunidad, de la sociedad, es la ética. A los periodistas y las periodistas argentinas no les falta técnica, no les falta actualización, no les falta capacidad, no les falta talento. Me parece que el problema está en la ética de la profesión. Pero viste que a veces resulta un poco difícil esto de poder equilibrar lo que es el real time, ¿no? Lo que es, las cosas que suceden, y me lanzo con esto también de las plataformas digitales y con esto incluso del WhatsApp. Cuando obtengo una información me lanzo para ser la primera en comunicarlo, porque lo primero que sale tengo que estar ya al día, y a partir de esa información que lancé se empiezan a subir las campañas de marketing, las publicidades, los hashtags, los memes. Entonces se arma muchas veces una bola infernal que lo único que hace es perjudicar. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar esto que vos decís? Este derecho del ser humano a informarse, pero es también este derecho de la persona a tener su vida privada o su lugar personal, ¿no? Esto también del derecho a réplica. ¿Cómo hacemos para equilibrar esto del real time que vende con la ética profesional, chequear la información, ser responsable y después no generar esta ola, esta onda expansiva que se va a todos lados, a la vida de la sociedad o a los hashtags o a los memes, que empieza como, en realidad no a ser información, sino a perjudicar nuestra identidad como profesionales, nuestra identidad como sociedad,
y entra como en conflicto también con la responsabilidad y la ética. Bueno, a ver, a mí lo que me parece ahí es que una de las cosas positivas que ha traído, yo diría la mayor parte de las cosas que trajo, pero una de las cosas positivas más visibles que ha traído para la rutina productiva de la comunicación y del periodismo, todo el universo de las nuevas tecnologías, es la posibilidad de ya no depender de una primicia para contar con la información. ¿Por qué? A ver, cuando yo empecé a trabajar, cuando era todavía un estudiante en la carrera de comunicación y empecé a trabajar en un diario, el viejo diario La Prensa, la primicia era todo. ¿Por qué era todo? Porque si uno tenía una información que no tenían los otros periódicos, estoy hablando antes de la existencia de, si bien Internet ya existía y existía el correo electrónico, todavía no existían los portales como los entendemos hoy, ¿no? Los portales informativos e instantáneos. Entonces, tener una información que no tenían los otros diarios implicaba que al otro día el diario se vendiera más, mucho más. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acercaba al kiosco de diarios y veía la primicia en un diario que no estaban los otros, compraba ese diario. Entonces, el informar primero pasó a ser, era un valor para la actividad periodística profesional. Hoy no lo es, pero ¿por qué digo yo que no lo es? Porque vos suponete que la primicia la tiene un portal, no sé, el de Clarín, el de La Nación, el de Infobae, el de Página 12, el Destape, La Política Online, cualquier portal que tenga una primicia, 5 minutos después, 3 minutos después, 2 minutos después o unos segundos después ya lo tienen los demás. Sí. Con lo cual, ¿cuánto tiempo le dura al portador de la primicia esa ventaja sobre el resto? Le dura segundos, con lo cual no va ni vender más, ni tener más audiencia, no le sirve para absolutamente nada. Entonces me parece que una de las tareas que tenemos los formadores de profesionales de la comunicación y del periodismo es formar en esta convicción. Olvidémonos de la primicia. Da igual quién es el primero en que lo publique, a los 2 minutos lo tienen los demás, con lo cual con eso no sumamos nada. Entonces preocupémonos por el rigor informativo. ¿Y qué es el rigor informativo? Es actuar en cada una de las ramas de la comunicación en que nos toque trabajar, actuar sobre la base de un conjunto de principios fundamentales que están enmarcados en la ética de la profesión. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, los que han estudiado esta carrera los conocen, ¿no? Y yo diría que la mayor parte de los periodistas profesionales los conocen. No digo que los cumplan, digo que los conocen. El principio de veracidad, el doble contrastación de la fuente. Esto es que si yo tengo una información que me llegó de algún lado, por confiable que sea esa fuente, yo tengo que verificar, chequear esa información con otras 2 fuentes que no estén conectadas antes de publicar. La separación de hechos y opiniones, la separación de publicidad, de información y publicidad y propaganda, el derecho a réplica, el derecho a rectificación, bueno, un conjunto de derechos, un conjunto de deberes, de obligaciones, de principios que tiene la profesión y que los periodistas tienen que cumplir a la hora de actuar en el campo profesional. De modo tal que la impresión que me da a mí es que si recuperamos esos principios, ni siquiera digo cumplir todo un código de ética, los principios fundamentales, que son como la Constitución Nacional, ¿no? A mí me parece que enseguida el periodismo argentino está en condiciones de recuperar la confianza de la sociedad. Y a la hora de equilibrar, me parece que nosotros tenemos que ser flexibles con muchas cosas y con algunas no podemos ser flexibles. Por ejemplo, con el principio de veracidad no podemos ser flexibles. Nosotros no podemos tolerar que para que un medio de comunicación o un periodista o una periodista pueda tener éxito en su emprendimiento, pueda monetizar su emprendimiento, emite información falsa, mienta, tergiverse, manipule, no, eso no lo podemos tolerar. De pronto podemos ser un poquito más flexibles con algunos artículos de los códigos de ética, por ejemplo, no sé, el que dice el periodista no se comprometerá nunca en eventos publicitarios, y bueno,
ahí podemos entender, podemos ser un poco más flexibles, no nos vamos a salir de ese faro, de esa luz. Nos corremos un poquito y se puede entender porque es necesario para el conjunto de los periodistas que tienen que subsistir en un marco de amplísima precariedad, ¿no? Hay una gran precariedad. Ahora, con los principios fundamentales, y es difícil pensar en ser flexibles, ¿no? A mí me da la impresión que el equilibrio lo tenemos que lograr en eso. Los principios fundamentales se cumplen siempre y en todo lugar. Y después, en el ejercicio profesional, tenemos flexibilidad en algunas cosas. A ver, el secreto profesional. El secreto profesional es un principio básico para el ejercicio de la profesión. Lo que nos comprometemos con una fuente, no lo podemos traicionar nunca. Ahora bien, nosotros de pronto podemos tener acuerdos con fuentes, no sé, que de pronto los códigos de ética tradicionales no nos permitían, como por ejemplo siempre el periodista, por tener una información, deberá identificarse como periodista. Bueno, eso es una conducta general. Ahora, puede haber casos en los cuales uno como periodista se haga pasar por turista para saber que en tal lugar pasa tal cosa para después poder informar a la comunidad. Entonces lo que digo es, el equilibrio lo tenemos que lograr así. Principios fundamentales, indiscutibles. Y se cumplen siempre. El resto, bueno, en la vida profesional tenemos un marco elástico para ir conduciéndonos. Seguramente coincidís conmigo con dos cosas. Por un lado, que además de cumplir con todo esto, necesitamos desarrollar también otras habilidades, a veces se enmarcan en lo que son habilidades blandas como la empatía, el respeto, los valores, que creo que van impresos en el profesional, en el estudiante, que se van como desarrollando en la vida de uno, en la crianza o en el desarrollo de uno como persona también. Esto va también a influir muchísimo en nuestra calidad como profesionales, como estudiantes, como seres humanos. Y por otro lado también me parece súper importante que este faro que nos guía, que es un proceso dinámico y que yo sé que esto también se va como actualizando. Una de las cosas que nosotros estuvimos trabajando también en la materia cuando yo estaba cursando con vos, era esto de que estaban justo en proceso de actualización, y una de las cosas que llamaba mucho la atención es esto de el lenguaje de género, ¿no? Tratar de incluir y no ser, hablar solamente como profesionales, comunicadores masculinos, sino también incluir a la mujer, y esto me parece que influye mucho en lo que es la coyuntura del mundo en el momento, ¿no? Entonces me parece que lo que vos decías, hay principios básicos que son transversales a lo largo de la historia y que eso no se puede mover, inamovible, pero que también hay cosas en este proceso de actualización que ustedes estuvieron viendo que se deben como ayornar o trabajar de acuerdo a la historia de la humanidad momentánea. Contanos cómo fue esto del proceso de actualización del código. Bueno, efectivamente, digamos, así como pasa con los marcos normativos, no sé, en la organización de una nación, por ejemplo, no sé, los códigos penales, los códigos civiles, los códigos comerciales, los códigos administrativos, o incluso las constituciones nacionales, requieren de actualización porque la vida cambia, porque las sociedades cambian y porque la forma de entender la convivencia cambia. Ocurre exactamente lo mismo con la organización normativa de una determinada actividad, de una determinada profesión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurría con el Foro de Periodismo Argentino, que es la principal asociación de periodistas de la Argentina? Tenía un código de ética que se había aprobado en el año 2006, ¿no? O sea, habían pasado 14 años hasta 2020, entonces lo que hizo la comisión directiva de esa asociación fue decir, che, tenemos que encarar un proceso para actualizar nuestro código de ética. Ahí es donde aparecí yo, que venía trabajando esto desde el campo académico y desde la investigación. Entonces lo que hicimos fue estructurar un proceso de debate, porque un código de ética de cualquier profesión, de cualquiera, pero sobre todo de una como la nuestra, en donde todo es tan discutido todo el tiempo, para que tenga sentido y sea de utilidad para los profesionales, tiene que tener, yo diría, 3 características inamovibles. La primera es que tiene que ser el resultado del consenso de los profesionales de la actividad. O sea, un código de ética impuesto desde afuera está condenado al fracaso. Y cuando digo desde afuera, me estoy refiriendo a
el Congreso Nacional aprueba un código de ética para los periodistas y se lo tira a los periodistas. No va a funcionar. Un grupo de expertos en ética periodística le imponen un código a los profesionales. No va a funcionar. Un periodista, 2 periodistas, 3 periodistas súper reconocidos hacen un código de ética. No va a funcionar. ¿Qué código, qué característica tiene que tener primaria un código de ética? Tiene que ser el resultado del debate, el resultado del consenso de los profesionales, que son los que después lo van a cumplir o incumplir. Entonces, lo que hicimos fue, primero, la primera condición que puse yo para coordinar ese proceso fue, quiero hacer un proceso, quiero que el proceso sea muy amplio, que exceda a la propia asociación, a la propia FOPEA, que incluya periodistas que no están dentro de FOPEA, y que incluya a los futuros periodistas, a los futuros profesionales, que ¿dónde los encontramos? En las universidades. Entonces, lo primero fue hacer un amplio proceso de debate, digamos, muy amplio, sobre las distintas temáticas que se querían actualizar. O sea, la primera condición era esa: para que un código de ética funcione, tiene que ser el resultado del debate. La segunda característica que tiene que tener es que el código sea cumplible. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me paro exclusivamente en un conjunto de eslóganes, principios supremos, valores excelsos, corro el riesgo de que después, llevado a la práctica, sean imposibles de cumplir. No sé, los que tenemos hijos lo sabemos, es como yo digo, bueno, no quiero que nunca mires mal a nadie, que no discutas, que no digas una mala palabra, no quiero que nunca comas con la boca abierta, y le hacemos todo un decálogo, una cantidad de normativa. Hay un momento que no lo va a cumplir. Nunca te pelees con tus hermanos, nunca. Es imposible, digamos, ¿no? Es imposible. Entonces, yo tengo que hacer un código que eleve los estándares, que proteja un conjunto de principios fundamentales, pero que después sea cumplible, ¿no? Y eso, ¿dónde lo íbamos a encontrar? En el debate, ¿no? Así que, en ese sentido, la propuesta fue hacer un código cumplible, un código de posible cumplimiento para los profesionales de la actividad. Y la tercera característica que tiene que tener un código es que sea actual, ¿no? Que esté actualizado. Porque si se queda describiendo conductas de tiempos en donde ocurrían cosas que ya no ocurren hoy, y donde no ocurrían algunas que sí ocurren hoy, es un código que tampoco sirve. Con lo cual, lo que dijimos es, veamos cuáles son los principales desafíos para la actividad periodística profesional de hoy, y metámoslo adentro del código. Ahí es donde entraron cuestiones como género, diversidad, pluralismo, una cantidad de cosas que antes, por el devenir de la sociedad, no estaban presentes. Y todo el universo de la digitalización. Todo eso no estaba en el código del año 2006 y nosotros lo pusimos en el código del año 2020. Y por último, una de las cosas que se discutió y que yo fui muy insistente es, tratemos de establecer, digamos, que no pasen otra vez 14 años para actualizar el código, ¿no? Yo lo que estuve viendo en distintas partes del mundo, tampoco se puede cambiar todos los días, porque si no, no hay código. Entonces digo, bueno, entre 2 y 3 años sería un buen momento. Capaz, una actualización cada 3 años del código permite tener siempre un código actualizado y mantener vivo el debate vinculado a la ética de la profesión. Exactamente. Viste que ahora con las redes sociales los estudiantes también pueden empezar como a desarrollar sus habilidades profesionales desde antes de tener, si bien no es un título habilitante el nuestro, pero siempre tenemos como esa posibilidad ahora con las redes sociales, es un blog, de empezar a expresar, y a mí me parece fabuloso que tengamos esa oportunidad como estudiantes, porque empezamos como a ejercitarnos antes de llegar a nuestro rol como profesionales. Pero lo que yo quiero que me ayudes es cómo podemos hacer para que los estudiantes ya en sus acciones que empiezan a desarrollar en el contenido digital, por ejemplo, comiencen primero a revisar el código y a confiar en ese código que va a ser como este faro que de alguna manera va a hacer que su trabajo sea exitoso y que además logre un periodismo o un comunicador, comunicadora profesional con contenido de calidad, y eso lo va a llevar a un éxito también económico, porque muchas veces nosotros no podemos dejar de pensar que construir un periodismo mejor
está muy bueno también, pero también tenemos como que redituar un alumno de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de San Isidro sepa que va a ganar plata con su trabajo, y si es un trabajo de calidad mucho mejor, porque va a ser un doble valor, su valor económico, pero también el valor de construir un periodismo mejor para un mundo mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para motivarlos y que confíen en ese código? No, bueno, a ver, a mí me parece que el campo de la comunicación integral en donde está el periodismo, hoy le da una cantidad de oportunidades muy grandes a quien estudia esta carrera, que eran oportunidades que no estaban cuando la estudié yo hace 20 y pico de años. ¿Por qué no estaban? Bueno, no estaban porque en realidad comunicación social era un sinónimo de periodismo, y el periodismo tenía, como tiene hoy, posibilidades acotadas para el desempeño de los profesionales. Pero luego, con el paso del tiempo, desde aquellos años 90, cuando yo estudié, a hoy, se fueron abriendo distintas carreteras para el desarrollo de la comunicación profesional, desde todo el campo de la comunicación digital, digamos, ¿no? Y todo lo que son las redes, el manejo de redes, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de contenidos para redes, pero también para aplicaciones que están en los celulares. Después todo lo que es la comunicación institucional, donde entra la comunicación, digamos, la comunicación que hoy en el campo de las empresas termina siendo decisiva a la hora de que una empresa funcione o no funcione, pero no solo porque comunica bien, sino porque vender finalmente hoy es comunicar. Todo el universo de la comunicación pública, el de las organizaciones del tercer sector, el campo de la producción audiovisual con tanta potencia como tiene hoy en la Argentina hacia el mundo. Bueno, hoy la comunicación profesional ofrece una cantidad de carreteras que no existían antes para quienes estudiábamos, pero al mismo tiempo hay un eje transversal a todas esas carreteras, ¿no? Imaginémonos, no sé, que un país tenga, no sé, sale la ruta 1, la ruta 2, la ruta 3, la ruta 4, salen como en paralelo para cruzar de la costa a la cordillera, pero hay una ruta que las cruza todas. Esa ruta que cruza todas es la ética. Es el campo de la ética profesional, porque cada una de estas actividades o subdisciplinas de la comunicación, donde entra también la publicidad, etcétera, si las ejercemos con ética, vamos a tener muchas más posibilidades de ese éxito que vos recién mencionabas, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, aunque al mismo tiempo digo, no hay tantas más que nos permitan explicar a qué nos queremos referir cuando hablamos de éxito, ¿no? Yo diría, ¿por qué? Porque en la palabra éxito entra, si se quiere, que esto tenga una monetización, como se dice ahora, que te permita desarrollar tu vida profesional y tener económicamente un pasar más o menos como el que uno se imagina al ser profesional. No hablamos acá de fundar Mercado Libre, hablamos de que más o menos poder vivir como un profesional, ¿no? Más o menos vivir bien, no estamos pidiendo demasiada cosa. Y al mismo tiempo tener una buena vinculación con las audiencias, etcétera, sea la audiencia que sea en cualquiera de estos marcos. Me parece que tenemos muchas más posibilidades de lograr ese buen desempeño, ese éxito. Vamos a tener muchas más posibilidades si nuestra carretera transversal es la ética de la profesión. ¿Sabes a qué se parece? Yo creo que, mira, cuando dicen las comparaciones son odiosas, pero muchas veces sirven para entender, ¿no? Esto es como cuando se discute en el campo del deporte, en particular del fútbol, si resultado o buen juego, ¿no? Como si los que pretenden poner por delante el buen juego no quisieran ganar, ¿no? Y en realidad me parece que la mejor conclusión de esa discusión del resultadismo versus el buen jueguismo es que si jugás bien vas a tener más posibilidades de ganar, por eso querés jugar bien, ¿no? Si supiéramos que jugando mal vamos a ganar todos los partidos, y bueno, ahí ya sería otra cosa, otro deporte, pero jugando mal tenemos posibilidad de perder, no de ganar. Bueno, en el campo del desarrollo profesional nuestro, vamos a tener muchas más posibilidades si tenemos un emprendimiento, el que sea, un medio, un podcast,
una empresa, si vamos a asesorar una empresa, si somos consultores, si somos community manager, si tenemos una agencia de publicidad, una agencia integral de comunicación, si hacemos comunicación política, comunicación pública, si hacemos comunicación para organizaciones no gubernamentales, vamos a tener muchas más posibilidades de éxito en todos los sentidos, incluyendo el económico, si actuamos con ética. Exacto, agradecerte, Jerónimo, porque la verdad que este puntapié inicial yo necesitaba desarrollarlo así, poniendo este faro que nos va a guiar durante todo este podcast, y ojalá a nuestros oyentes les sirva para que los guíe en su carrera profesional como estudiantes primero y después como profesionales. Así que agradecerte nuevamente y por este tiempo que nos has brindado. Bueno, Luisa, muchas gracias. Te felicito justamente por este emprendimiento, que es muy importante para la universidad también, así que vas a tener todo el apoyo seguramente de la universidad. Y bueno, yo creo que esto excede un poco a lo que es la actividad profesional del periodismo, de la comunicación, porque esto que recién estábamos hablando, fíjate cómo también va a funcionar o funciona para el resto de las profesiones. No sé, un abogado. Alguien dirá, no, bueno, pero hay abogados inescrupulosos que tienen mucho éxito económico. Sí, pero las posibilidades, ¿cuántos son? Las posibilidades de que te vaya bien en la profesión si actúas correctamente en el marco de la ética de esa determinada profesión, van a ser mucho más altas. Esas posibilidades son mucho más altas. Pero además, por último, para cerrar, hay todo un universo que tiene que ver con cómo somos como seres humanos. Finalmente, antes que periodistas, antes que profesionales de la comunicación, antes que abogados, antes que arquitectos, que ingenieros, somos seres humanos. Y cuando actuamos bien, cuando actuamos correctamente, cuando hacemos el bien, cuando actuamos no solamente en defensa de nuestro propio interés económico, comercial, etcétera, sino actuamos por y para la comunidad, vamos a vivir mucho mejor también con nosotros mismos, y eso va a hacer que también nuestro ejercicio de la profesión sea mucho más, como decíamos antes en esta palabra, exitoso en el buen sentido del concepto. Así que bueno, muchas gracias, Luisa, y muchos éxitos justamente con este emprendimiento. Estuvimos con Jerónimo Biderman Núñez, mi profesor de la Universidad de San Isidro. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado este primer episodio de Comunicación en Acción y que nos acompañen en toda la temporada. Hasta la próxima.